Buenas tardes, somos estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad del Sinú. En este vídeo le vamos a hablar de algunas teorías del origen del Estado. Nos encontramos ubicados en el centro histórico de la ciudad de Cartagena y este grupo está conformado por Samir Beltrán, José Mieles, Elkin Villadiego y nuestro compañero el camarógrafo Osvaldo Ardila. Con el origen del Estado. El origen del Estado. De acuerdo a los historiadores, el Estado no ha sido siempre el mismo, ya que siempre ha estado en constante evolución. El Estado como tal, coinciden los expertos, data aproximadamente hace 5.000 años, pasando por el Estado feudal hasta llegar al Estado-nación. Según los autores Antonio Guerrero Torres y Moisés Bagaro Fernández, existen dos teorías generales preponderantes que dan lugar a la interpretación del origen del Estado, como son la teoría de Estado-conflicto y la teoría de la armonía social. De la armonía social. Existe una tendencia interna dentro de cada sociedad que la conduce a reproducirse a sí mismo dentro de un esquema de colaboración entre sus integrantes, corrigiendo al tiempo aquellos elementos que pueden tener al desequilibrio o adoptando según sus necesidades aquellos aspectos novedosos por la misma. Los máximos exponentes de esta concepción social son las escuelas fusionalistas y las estructuralistas. Lo que decía mi compañero, yo les voy a hablar sobre la teoría del conflicto, entendida como una tendencia de la sociedad a resolver las contradicciones y tensiones, tanto externas como internas. Dentro de la misma hay dos corrientes, una iniciada por Spencer, que promueve que el conflicto se desenvuelve en una dinámica externa, mientras que Marx y Engels en una dinámica interna del mismo. Así pues, como se puede observar, tanto Spencer de una parte como para Marx y Engels de la otra entienden el Estado como un elemento represivo, pero la importante diferencia al mismo tiempo de que para Spencer el Estado es necesario y para Marx y Engels es un elemento para suprimir del Estado. El análisis se basa en la comparación de autores que son representativos de las corrientes enunciadas. A partir de ahí hemos llegado al convencimiento de que el origen del Estado radica en el intento de solución de conflictos sociales, fundamentalmente de carácter interno. La aparición de las estructuras sociopolíticas nuevas dan origen al problema de la aparición del Estado y las diferentes interacciones que al respecto se suscitan. Es improbable que las nuevas estructuras sociopolíticas se puedan basar en la armonía y en la solidaridad, ya que el problema es de reparto de los excedentes. Para ello se establece el criterio de los nuevos sistemas de propiedad. Ya no es comunitario, pues si los excedentes pertenecen a la comunidad, quien dispone de ello es el encargado del reparto. La concepción de Marvin Harris comparte el móvil económico y la aparición del Estado llega incluso con la coincidencia del materialismo histórico cuando plantea que la estructuración de estos estados se compone de tres niveles: el nivel infraestructural o socioeconómico, el nivel sociopolítico y el nivel superestructural o ideológico, siendo necesario para ambas corrientes tanto la materialística histórica presentada por Marx y Engels, tanto la materialista cultural representada por Harris, para que se desarrollen estos tres aspectos para que exista el Estado como tal. La teoría del Estado según Miguel Anso Basto Faudeta. Para Miguel, el Estado no existe y es un ser hipoestático, sin entidad real. El Estado no existe más allá de las personas que lo componen y su existencia es mental. Es un sujeto imaginario, es un grupo de personas organizadas jerárquicamente que se dedican a una serie de funciones, normalmente extraer el recurso de la sociedad. La idea de que el Estado existe es muy útil para dominar a la población. Para Faudeta, el Estado moderno, este surge con la Revolución Francesa y se sustenta sobre tres pilares fundamentales:
poder, territorio y población. En el caso de poder consiste en que alguien haga algo aunque no quiera hacerlo. En ese sentido, el único poder que existe es el poder político, y este se basa en la fuerza legítima o en la amenaza de utilizar la fuerza contra la propiedad y la libertad de los súbditos. En cuanto al territorio, la idea implica continuidad territorial y soberanía. En el mundo moderno, la idea de territorio se basa en el espacio físico de determinada jurisdicción. Esto nos conlleva a un espacio terrestre, espacio marítimo, espacio aéreo, dentro del concepto abstracto de nación. En cuanto a la población, el Estado no ejerce su poder en el vacío, sino sobre una determinada población que debe contar con puntos en común que permita una identificación con ese Estado. Aunado a esto, la población adquiere atributos nacionalistas a través de simbologías, ya que la población opera con el concepto abstracto de nación, con elementos de cohesión del Estado, en algunos casos imaginarios, como la lengua, la religión, la raza, la etnia, las leyes comunes, etc. En el funcionamiento del Estado, el Estado está compuesto por un grupo de personas organizadas y especializadas con habilidades de mando y con capacidad de traer rentas al resto de la población. Estas rentas son extraídas de manera que sean devueltas a la misma población en nombre de la justicia social, la equidad y las alternatividades. Así pues, bajo este mismo concepto, el profesor Anson determina la dinámica del funcionamiento del Estado, que pareceremos a identificar como son las dinámicas internas y las dinámicas externas. Las externas se refiere al engrandecimiento del territorio, es decir, expandir el poder en una clase dominante. Para el autor, no necesariamente este tipo de dinámica es lo suficientemente lógico para determinar una riqueza de una nación. Lo que sí se produce es una lógica política que incentiva la expansión promovida por la clase política. En cuanto a la interna, este proceso consiste en ir eliminando todo contrapoder, es decir, todos los poderes que le hacen sombra al Estado. En primer lugar, se produce el debilitamiento de las aristocracias, que eran un poder que le hacía sombra al Estado. En segundo lugar, el Estado acaba con los poderes de los territorios. Así, el Estado trata de erradicar todos los poderes intermedios y establecer la legitimidad única del poder central. Muchas gracias por la atención prestada. Esto fue un video sobre los orígenes del Estado.